Último fin de semana del mes de julio, primer fin de semana tras las elecciones del pasado domingo 23 de julio, que queremos analizar desde un punto de vista económico, además de hablar de unos cuantos datos muy interesantes que nos ha dejado esta semana. Como siempre vamos a hacerlo con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, Juan Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí trabajando a finales de julio, aunque, en fin, a ti todavía te queda un poquito, a mí me queda menos, pero eso no significa que decaiga la actualidad, porque nos espera un mes de agosto con, en fin, más actividad, al menos en lo político que de costumbre, después de unas elecciones que nos han dejado un panorama con mucha incertidumbre. De lo que sabemos de momento es que tenemos pues, un gobierno que está en funciones y la duda es cuánto tiempo lo va a estar y si habrá repetición electoral o no. Con todo este panorama, ¿cómo se lo toman los mercados financieros? Bueno, yo creo que hay muchos empresarios, los inversores, la gente que mueve el dinero, yo creo que sigue un poco en estado de, no de shock, pero casi porque nadie esperaba un resultado electoral como el que vivimos el pasado domingo. Muchos grandes fondos de inversión, muchos analistas contaban con la formación de un gobierno, tal y como apuntaban las encuestas, de un gobierno popular, un gobierno mucho más amistoso con los empresarios, menos duro, como ha sido la etapa del gobierno coalición, y lo que ha ocurrido ha sido precisamente lo contrario. Quienes mueven el dinero lo que buscan básicamente es certidumbre, seguridad jurídica, y el horizonte que se antoja ahora por delante pues apunta a un escenario que es todo lo contrario. Es decir, pues básicamente en el horizonte de dos escenarios, uno que apunta pues a la formación de un gobierno, de ese gobierno Frankenstein, pero quizá en versión empeorada, al tener que contar bueno, pues con un político tan peligroso, entre comillas, como es Carles Puigdemont, que eso pues al final lo que conlleva es mucha inseguridad jurídica de cara a la inversión. El otro escenario paralelo pues apuntaría a la repetición electoral, que lo que conlleva es pues tener un gobierno en funciones durante los próximos meses, y eso conlleva pues tener una administración a medio gas y tener pues una serie de, por ejemplo, los fondos europeos que todavía quedan por ejecutar, en torno a 13.000 millones en lo que queda del año, pues todo apunta a que ese dinero va a seguir estancado. En este panorama, pues lo que nos transmiten algunos de los banqueros de inversión es que muchas decisiones grandes de inversión en los próximos meses pueden verse afectadas, pueden verse ralentizadas, precisamente pues por dos razones. La primera, porque el horizonte aquí no está nada claro, y la segunda, porque hay otros destinos donde se puede invertir fácilmente. Sin ir más lejos, tenemos el caso portugués, que está trayendo muchísima inversión y muchísimo dinero de grandes fortunas españolas. Pero, Juan, en el caso de que vuelva a haber un gobierno un poco similar al que hemos tenido en los últimos 4 años, como dices tú, un Frankenstein, entre comillas, empeorado, ¿no? Con la entrada más directa todavía pues, de partidos independentistas, por ejemplo, el de Carles Puigdemont. Está bastante claro el panorama, lo estabas explicando muy bien, ¿no? Pero si hubiera muchos meses de impasse, un gobierno en funciones, más allá de que haya repetición electoral o no, en ese escenario que ya hemos vivido un par de veces en el pasado, o sea, realmente, ¿eso qué incidencia puede tener? Porque hablas de los fondos europeos, es verdad que se necesita un gobierno para ponerlos en marcha, no sé si eso puede ralentizar mucho la economía, o si con un gobierno en funciones al final, bueno, como no se toman muchas decisiones, hay algo de tranquilidad también con eso. Básicamente genera problemas, por lo que te contaba, en primer lugar, porque no hay la actividad legislativa baja al mínimo, es decir, la administración al final pues está un poco a medio gas, porque hay muchos funcionarios, altos cargos que no saben si van a seguir, y luego desde el punto de vista de quien tiene que poner el dinero, de quien tiene que emprender un proyecto que vale mucho dinero, ¿no? Pongamos el caso de, pues no sé, un gran parque eólico o una gran planta fotovoltaica en España, pues se lo piensan 2 veces a la hora de poner el dinero, y máxime si teniendo en cuenta que puede haber un gobierno que puede ser más duro, entre comillas, que el anterior. Recordemos, y lo hemos comentado muchas veces en este plató, pues todos los ataques que recibieron los grandes empresarios por parte de la coalición. Nadie indica que si Pedro Sánchez vuelve a repetir coalición vaya a cambiar de actitud y vaya a practicar una política económica que vaya por otros derroteros. Al contrario, lo que prevén muchos inversores es que al tener que probablemente sacar adelante un presupuesto menos expansivo, que intente pues bueno, compensar la caída de ingresos por un lado, pues cargándosela de alguna manera a los grandes empresarios a través de nuevas subidas de impuestos. Y luego, claro, es que tenemos un entorno y un panorama que también condiciona mucho cuál puedan ser las decisiones que vaya a adoptar el gobierno en los próximos meses, porque claro, tenemos por una parte, ya lo hemos contado varias veces, que vuelven las reglas fiscales en la Unión Europea, pero por otra parte también tenemos pues esa coyuntura económica con muchas dudas, con algunos países en el norte donde vemos una ralentización bastante fuerte, donde vemos aquí también pues como la inflación ha tenido un repunte
en este mes de julio. O sea, al final también hay como muchos datos que arrojan bastante incertidumbre también de cara a futuro. Hay bastantes dudas y de hecho esta semana hemos tenido una semana informativa bestial con muchísimos datos. Hemos conocido algunos indicadores, tú los nombrabas, uno es el de la inflación y otro es el del PIB. Por ejemplo, en el caso del PIB ha sorprendido mucho a algunos economistas porque se esperaba un tirón del crecimiento de la economía más potente, que al final se ha quedado simplemente en un 0,4%, y se empiezan a confirmar algunas de las peores señales que preveían algunos economistas. La principal es que se está produciendo un descenso muy importante del de las exportaciones españolas, que hasta ahora habían actuado como el principal motor del PIB, de la economía, a lo largo del primer semestre, a la vista y dada la debilidad del consumo de los hogares. Esa caída de las exportaciones está vinculada directamente por un factor que tú comentabas, que es la debilidad, la mala salud de algunos de los países europeos más potentes que son clientes de nuestras exportaciones. El caso más paradigmático es el de Alemania, que lleva ya por 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo, por lo tanto está en recesión técnica. Lo que va a ocurrir en los próximos meses probablemente va a ser que la actividad económica va a ir ralentizándose y vamos a entrar en un panorama de aquí a final de año pues de cierto debilitamiento de la economía, con lo cual por muchas dudas de cara a la próxima legislatura, si es que arranca en algún momento, que no sabemos cuándo será. Y a todo esto hay que mirar también pues, cómo está el bolsillo de la gente y en este caso también cómo están los tipos de interés con esa decisión del Banco Central Europeo, muy importante, que hemos conocido este jueves y que tiene aquí dos caras, porque por una parte está pues, esa subida de tipos de un cuarto de punto más hasta el 4,25%, pero por otra parte está ese mensaje de Christine Lagarde diciendo que igual ya se puede ir moderando, parando esa subida de tipos y que igual en septiembre ya no es necesario pues, dar un redoble. Efectivamente, ahí lo que estamos viviendo es un acontecimiento histórico en política monetaria, ya que nunca, jamás el Banco Central Europeo pues había adoptado una política monetaria tan dura como la que ha llevado a cabo en el último año. Recordemos que hace pues, un año justo los tipos estaban básicamente en 0 y ahora están en el 4,25, es decir, han encadenado 9 subidas consecutivas. Ni con esas el Banco Central Europeo ha logrado controlar la inflación. En Europa la media de la eurozona está próxima entre el 5 y el 6%, y en el caso de España, bueno, pues tuvimos un ligero respiro en el mes de junio, pero ha vuelto a repuntar de nuevo en el mes de julio. El mensaje de Lagarde de subimos los tipos, pero ya veremos qué hacemos en la siguiente reunión, tiene que ver precisamente con esa ralentización económica que se está produciendo en el centro de Europa, sobre todo en Alemania, ya que lo que teme el Banco Central Europeo es que al aplicar una política tan agresiva acabe pasándose de frenada y acabe produciendo un estrangulamiento de la actividad económica en Europa, que al final pues, puede ser contraproducente porque puede llevar a muchos países a seguir en recesión o a otros países, podría ser España perfectamente, a llegar al terreno del estancamiento económico o del crecimiento negativo. Pero claro, si con esa política tan agresiva, si el Banco Central Europeo dice hasta aquí hemos llegado, ya no subimos más los tipos, si sigue habiendo inflación, el mensaje es un poco que los países se apañen también, quiero decir, que tomen también medidas para sí, frenar la inflación. En parte sí, y en parte lo que confía también el Banco Central Europeo es que evidentemente hay un decalaje entre el momento en el que se suben los tipos y el momento en el que esa subida empieza a transmitirse al crédito, tanto al que piden las empresas como al que piden los hogares. Es decir, muchas familias vienen ya sufriendo la subida de las cuotas de la hipoteca en los últimos meses y otro tanto, los que todavía queden por renovar, van a seguir sufriendo esa subida de las hipotecas en los próximos meses. Es de esa manera con la que el Banco Central Europeo confía en que esta pueda ser la última subida. Recordemos que los tipos están en el 4,25, el máximo histórico está en el 4,75, con lo cual estamos ya rozando el terreno de récord en la política monetaria europea. Un encarecimiento el de las hipotecas que sin duda obliga desde ya y va a obligar más todavía en los próximos meses a muchas familias a apretarse el cinturón. Frente a eso sí que tenemos, para acabar, un dato que ha sido muy positivo en esta última semana, que es el del dato de empleo, con más de 600.000 trabajadores más y sobre todo esa cifra de más de 21 millones de trabajadores que nunca se había alcanzado en España. En Voz Populi nos gusta ver las noticias buenas, pero también con la lupa de sí, pero. Eso es, efectivamente. Bueno, el gobierno en este caso se ha llevado dos muy buenas noticias. Bueno, el gobierno y los españoles, que se cree empleo, es una buena noticia para todos, efectivamente, porque si algo necesita este país es mano de obra, gente que trabaje para generar actividad económica, generar riqueza y sobre todo para pagar las pensiones futuras, ¿no? Ya sabemos que cuanto más se cotice, más dinero tendrá la seguridad social. Las dos buenas noticias han sido, por un lado, la que tú decías, se ha superado por primera
primera vez la barrera de los 21 millones de cotizantes, y por otro lado, en ningún segundo semestre, desde que hay estadística, se habían creado más de 600.000 puestos de trabajo, que es lo que ha ocurrido. Yendo a la letra pequeña, sí que hay que observar un hecho que es muy significativo. La cuestión es que casi todo el crecimiento del empleo que se está produciendo en los últimos años, desde que terminó la pandemia básicamente, lo ha absorbido el sector servicios, hasta el punto de que en la actualidad el 77% de todos los ocupados que hay en España está trabajando en el sector servicios. Esto es una cifra que es, no peligrosa, pero sí preocupante, ya que al final pues una dependencia excesiva del sector servicios no es buena para la economía, porque lo que conlleva sobre todo el empleo en el sector servicios es un nivel bastante alto de precariedad en determinadas profesiones, actividades como puede ser la hostelería, como puede ser el turismo, donde se pagan salarios bastante bajos y que también genera pues mucha temporalidad. Es decir, lo que ha crecido mucho en la última EPA, que la hemos conocido esta semana, ha crecido bastante el empleo temporal, pero sobre todo ha crecido muchísimo los contratos fijos discontinuos. Estos contratos de alguna manera maquillan lo que es lo que es el empleo generado en España, maquillan y ocultan de alguna manera la temporalidad, porque el hecho de que tener un contrato fijo, indefinido, no significa que tengas un empleo de calidad. Ya lo que tienes al final es un empleo de campaña, en el que vas entrando y saliendo del mercado laboral según te vaya llamando. Pues no sé, si eres agricultor, pues te llama tu jefe para recolectar, o si eres camarero, pues te llaman para hacer la temporada. Es decir, no es empleo de calidad y sobre todo conllevan salarios que son relativamente bajos, y eso es una mala señal para la economía de cara al futuro, porque, volviendo al principio de tu pregunta, no genera dinero suficiente para llenar esas arcas de la seguridad social, que están pues cada vez más vacías y más endeudadas. Juan Delgado, redactor jefe de Economía, un placer como siempre hacer este repaso de lo que nos deja la economía y también el análisis del panorama político, que sin duda nos dará mucho que hablar en los próximos meses. Un placer como siempre. Como siempre, gracias a vosotros. Bueno, ya lo saben, pueden seguir toda la actualidad y seguir informados sobre toda la información que tenemos en Voz Populi, incluido por supuesto el artículo dominical de nuestro compañero Juan Delgado. Está todo disponible a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.